viernes 8 de mayo del año 2020 con una temperatura de 12 grados y muchísimas informaciones, Sol. ¿Cómo estás? Buen día, Alexis. Buen día a toda la gran teleaudiencia. Como siempre en esta edición matinal, la información precisa para iniciar tu día. Y a propósito del estado del tiempo, ya rápidamente vamos actualizando los datos del tiempo y así también ya en instantes las últimas actualizaciones con respecto al COVID-19 en nuestro país. Si bien amanecimos con un frío, ahora ya esto se está tornando un poco más fresco, más Exactamente, agradable. porque Sí. por debajo de los 10 grados se considera frío. A partir de arriba, fresquito, ¿eh? Hay que abrigarse igual. 83% la humedad, 12 grados la temperatura, viento en calma. Para esta tarde vamos a llegar a una temperatura máxima de 23 a 25 grados, en realidad es lo que prevé meteorología, cielo parcialmente nublado, agradable, y para la noche, a partir del atardecer a las 5:30, vuelve a descender la temperatura y llegamos a 13 grados. ¿Qué es lo que nos dice el pronóstico extendido? Que para mañana sábado tendremos un amanecer con mínimas de 10, una máxima de 27, la jornada estará parcialmente nublada. Rápidamente llegamos al domingo ya con mínimas un poco más elevadas, de 15 en este caso, máxima de 32, ya parcialmente nublado. Llegamos al lunes con una mínima de 22, una máxima de 30 y atención porque nuevamente podrían darse precipitaciones. Y así el martes con mínima de 20, una máxima de 26, jornada en la que se pronostican tormentas. 8 de la mañana, temperatura de 12 grados, Yudico, Lexa y otro rastrillaje en zona de emboscada. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo te va? Saludos para Sol y la teleaudiencia también. Y con nuestro equipo periodístico estamos acompañando a uno de los equipos de incursión. Estamos prácticamente bordeando lo que es la propiedad perteneciente al alemán, al padrastro de Juliet. Estamos con uno de los equipos, les decía, que están precisamente aquí tratando de abrir un poco nuestro paso. Está el comisario Rubén Paredes encabezando a este grupo. Queremos hablar un poco con él para saber cuál es la indicación que tienen, ¿verdad? Porque es bastante grande la propiedad, comisario principal Rubén Paredes. Se dificulta en cuanto a una búsqueda como ser rastrillaje. Es grande y es difícil. Tiene mucho accidente el terreno. Estamos tratando por lo menos de hacer una vista general más o menos en cada lugar. No es fácil de, por ejemplo, uno al lado, otro recorrer a cada lugar. Entonces, ahora acá en este digo de que tratar de buscar de forma circular y tratar de peinar más o menos esta zona y después ir avanzando. ¿Cuál es la indicación que tienen ustedes de revisar o inspeccionar cualquier montículo? Específicamente, ¿cuál es la indicación? La indicación es esa, justamente revisar a ver si de repente hay un lugar donde se removió recién el suelo. Porque tengo que tener en cuenta de que hace 22 días que no llueve, quiere decir que va a estar todavía más o menos, digamos, con el terreno más o menos accidentado, o sea, que una tierra amontonada nueva que haya sido removido. ¿Y acá dónde vamos a ir a salir, comisario? Tengo entendido que otros equipos están en otras direcciones. No sé si hay otro punto donde se van a encontrar. Nosotros tenemos, el intendente acá de la zona está con este grupo, que es el grupo 1, y está avanzando también, ¿verdad? Y la idea es avanzar hasta la propiedad que está pegada a esta propiedad, que hay otro grupo que está viniendo desde ese lugar, y encontrarnos y volver hasta el punto de salida y tratar de cranear otra vez cómo hacer, ¿verdad? Qué hoja de ruta tomar. Ahí están las palabras del comisario principal Rubén Paredes. Alexis, Sol, acabo de perder el retorno, pero de todos modos voy a seguir interactuando con ustedes porque queremos seguir mostrándoles las características del ambiente, ¿verdad? De cómo es esta propiedad. Ahí vean ustedes que hay demasiadas lianas, hay una extensa vegetación bastante cerrada que dificulta el trabajo de rastrillaje. Por cierto, distintas áreas son las que están participando. Hacíamos precisamente un resumen de quiénes son, porque fueron convocados más de 150 uniformados para realizar este trabajo de intensa búsqueda. Si bien ya se venía haciendo en ocasiones anteriores, en esta en particular la están haciendo en mayor cantidad, es por eso que se tiene gran expectativa sobre este operativo. Y vamos a ver, porque la indicación es la siguiente, que ellos sigan hasta que finalmente reciban la orden de regresar y posteriormente se puede dar la posibilidad
de que vuelvan mañana u otro día también, compañeras de la audiencia. Bueno, gracias Judith. Continuamos con tus imágenes y Jorge Paredes también en cámaras, Judith con Lexa, en un sector de este gran operativo, pero también hay otro equipo que acompaña otra de las áreas. De norte a sur, de este a oeste, a lo largo de ese predio, ahora ya establecemos un contacto con Blanca López. Blanca, buen día. De personas y disgregando eso de los... Bueno, ya en instantes. De la casa del Alemán en Monte Pacaná. Estamos con los equipos técnicos que están haciendo un rastrillaje del lugar porque en este sector entró el Can Rocky. El Can Rocky es de los bomberos de Asunción. Él es buscador de cuerpos. Se lo trajo desde el acceso principal. Él empezó a inquietarse. Primero vino hacia el sector de la casa, luego entró en el camino que entra a la mano derecha. Acá hay un camino en B, como ven. Él entró en el camino que va a la derecha. Vemos un cono. Ese cono indica el lugar donde él empezó a sentir el olor. Y a partir de ahí hay otros 2 conos más. Este camino lleva a lo que sería una zona donde le gustaba estar a Juliet, donde se está construyendo una pileta. Por lo menos dicen que es el lugar donde le gustaba estar. El Can Rocky está en ese sector. Nosotros tenemos restringidos a acercarnos porque esto podría generar que él se distraiga. Vamos a caminar, capaz que perdemos un momento. Están llegando más equipos para esta búsqueda, detectores de profundidad, pero ya está operando otro detector de profundidad para saber si es que no hubo también algún tipo de movimiento de suelo. Recuerdan que en reiteradas veces se hablaba de verificar al costado del container en donde supuestamente se hizo una lecherada nueva. Ahora los de criminalística están nuevamente verificando el container y el costado. Se trajo la máquina que estaba hacia el sector de abajo, hacia donde fue Judith. Se trajo en este lugar. ¿Me confirman si tenemos buena señal? Tenemos muy buena señal, Blanca. Bueno, nos estamos acercando a la parte alta. Este es el lugar donde Juliet y Charlotte guardaban su colchón. Y este es el lugar también donde se trajo la máquina para ver la profundidad. Es una máquina que detecta si hay algún tipo de movimiento. Esa es la máquina que estamos teniendo, tiene un equipo. Aparte, hay un dron que también está sobrevolando el lugar. Y el alemán Caster está él mismo mirando constantemente qué es lo que... Blanca, volvemos en instantes. En instantes vamos a darle este seguimiento también a lo que es la intensa búsqueda. También con Judith retornamos la comunicación en segundos más. 8 de la mañana con 13 minutos. Quiero aprovechar también. El ministro Julio Mazzoleni haciendo el resumen, como todos los fines de semana, aquí a través de esta. Del país, a los químicos farmacéuticos, muy en particular a los que forman parte del sistema de salud pública, y también hacer notar que precisamente tenemos hoy la presentación del mayor número de muestras hasta aquí, con 750 muestras. Tenemos 101 casos positivos, de ellos 99 pertenecen a albergues. Uno es un contacto de caso positivo y tenemos un paciente internado también. Es importante señalar en ese sentido, recordar un poquito lo que ha venido pasando en términos del aislamiento y la cuarentena. A partir de prácticamente el 18 de marzo, cuando se cierran las fronteras, la llegada de los compatriotas, se exigía un aislamiento en sus domicilios. En el mes de abril, ya empezamos a principios del mes de abril, aproximadamente el 3 de abril,
hemos tenido también ya un aislamiento con la estrategia de cuarentena. Recordemos que en la época del aislamiento voluntario, por así decirlo, a la llegada de estos países, lamentablemente hemos tenido algunos episodios de ciertos pacientes que han abandonado su cuarentena. En razón de eso se ha establecido después la estrategia de los albergues. Inicialmente la llegada de extranjeros y de viajeros de connacionales del país tenían resultados positivos en forma relativamente limitada. Eso fue creciendo sustancialmente con la llegada de compatriotas, sobre todo desde la frontera, desde el lado del Brasil, lo que nos ha obligado a cambiar cierto tipo de protocolos, como vamos a mencionar a continuación. También vemos con alguna preocupación que muchos de esos compatriotas que están llegando desde el Brasil, al perder sus trabajos, han estado varios días sin protección, con otras medidas, alcanzado la frontera de la mejor manera que pudieran y han llegado a los albergues donde se han ubicado. Estando ahí también notamos con mucha preocupación que existe una suerte de negación respecto a la presencia del virus, en el sentido de que muchos de ellos no creen en el virus en sí, y también han tenido algunas conductas como el compartir tereré y ese tipo de cosas que nos preocupan mucho en el ámbito de ellos. También, como saben, hemos tenido una persona que ha dejado uno de los sitios de cuarentena con el posterior traslado. Entonces eso nos obliga realmente a redoblar esfuerzos para hacer estos controles que son importantes. Otro elemento que me gustaría señalar, que es técnico pero que es relativamente fácil de comunicar, tiene que ver con el hecho de que las cargas virales de la gente que está llegando desde Brasil son muy altas. En otras palabras, los test detectan con mucha facilidad a los positivos. Tenemos muchos casos de pacientes asintomáticos con cargas virales muy altas. En contrapartida a los casos que encontramos, por ejemplo, como contactos en la zona más de Asunción y Central, de gente que no ha venido recientemente del lado de la frontera con el Brasil. Quiero hacer una breve referencia porque ha habido, como mencioné antes, un cambio progresivo en los protocolos. Naturalmente, el Paraguay, habiendo sido uno de los países que estableció medidas restrictivas más estrictas, más temprano, ya en la época en que se iniciaba la llegada de los compatriotas y otros extranjeros, iniciamos un aislamiento en un periodo de tiempo donde otros países simplemente solicitaban una notificación en caso de síntomas. Esto ha ido progresando y hemos ido ajustando el protocolo, que es lo que quiero mencionar a continuación. Bueno, ¿dónde hacemos los test? Porque es muy importante clarificar que nosotros no estamos restringiendo los test a los sitios de cuarentena. Muy por el contrario, tenemos varios lugares. En primer lugar, ¿dónde tomamos las muestras? Tomamos las muestras en los hospitales, en los albergues, en los puntos de toma, esos puntos de toma express, como les denominamos, que tenemos, por ejemplo, en el área de la Costanera, en el área de la Caminera, sobre la avenida Eusebio Ayala, y también próximamente en otras áreas del interior del país. Y esto es muy importante, ¿a quiénes le tomamos? Y esto ha ido cambiando precisamente porque venimos perfeccionando ese protocolo. Por un lado, tenemos aquellas personas que hayan presentado al menos 2 síntomas de los típicos del COVID. Estamos hablando, por ejemplo, de la gente con fiebre, con secreciones nasales, con constipación nasal, con dolor de garganta, aplicación de la garganta, pérdida del olfato, pérdida del gusto, tos, etc. Teniendo 2 de esos síntomas, entonces les tomamos la muestra. Aquellos que están internados con cuadros respiratorios, entonces eso lo hacemos de manera rutinaria, buscando en todo el sistema de salud, incluyendo el sector privado. Los albergues, sobre todo aquí tenemos en cuenta el hecho, como mencionaba antes, de que tenemos muchos casos positivos asintomáticos, es decir, sin síntomas totalmente. En estos albergues también ha cambiado. En una primera etapa, lo que se hacía era tomarles una muestra al día 14 aproximadamente, o un día o 2 antes, y la idea era poder liberar a la gente con un test negativo. Como hemos notado, la gran afluencia de gente con enorme carga viral y muchos casos asintomáticos, desde hace una semana aproximadamente
se ha cambiado el protocolo en donde ya también tomamos una muestra en el primer día de llegada de estos compatriotas. Lo otro que es muy incorporado también es el tema de los contactos de casos positivos. En el caso de los contactos, naturalmente le hacemos el test tan pronto desarrollan síntomas, o aún que no desarrollen síntomas, lo hacemos en el día 14, ¿verdad? Entonces ahí recién lo declaramos, digamos, libre de posibilidad de contagio. Algunas acciones interesantes en esta semana, sobre todo en este contexto de la problemática que acabo de explicar, estuvimos trabajando con la Secretaría Nacional de Turismo. Se han capacitado ya a mucho personal de 94 hoteles, una capacitación en bioseguridad, en preparación para el potencial manejo, gestión de pasajeros en los hoteles en términos de cuarentena o también si hubiera interés en aislamiento. El Ministerio de Salud ha recibido un interés formal por parte de 21 hoteles a lo largo de todo el territorio de la República y estaremos visitándolos para proveerles la certificación pertinente en caso de que tengan ya todos los criterios establecidos de bioseguridad y de capacitación que he mencionado. En la semana también hemos recibido, el día de ayer específicamente, 600.000 mascarillas quirúrgicas, 250.000 mascarillas N95. También tenemos algunos vehículos en préstamo que han sido otorgados por empresas privadas y insumos y equipos varios. Como saben, esto pueden verlo en nuestra página, en nuestro tablero. También quiero socializar algunas licitaciones que muchas de ellas se abren en el día de la fecha. Si bien tienen sus cursos normales, son absolutamente públicos, quiero hacer énfasis en esto, invitar personalmente a cualquier empresa que quiera. Estas son las licitaciones que están a disposición y que esperamos y ojalá haya interés de todas las empresas posibles, están a disposición de ustedes. Algunas de las compras por vía de excepción que se plantean: equipos para laboratorio central, monitores, reactivos, insumos de protección biológica, detección de gases médicos, entre otros. Son más amplios, pero resaltamos, digamos, algunos de los ítems que tienen mayor relevancia y requerimientos en el ámbito de la contingencia COVID. Una vez más, destacarles que toda la información se actualiza semanalmente, habitualmente los viernes, así que, por ejemplo, la información que acabo de adelantarles respecto a las donaciones de la semana probablemente van a estar ya registradas en el tablero el día lunes. Pero cuando ustedes entran en la página del Ministerio de Salud Pública, tienen aquí estos 6 bloques donde pueden ingresar, desde las metas en algunos ítems, el capital humano, donde van a encontrar cuánta gente se ha contratado en el ámbito de la contingencia COVID por otra vía, pero para el mismo objetivo, en qué regiones están, hasta qué hospital y en qué número, e incluso discriminado por tipo de especialidad en salud. Ámbito de adquisiciones, conexiones directas con las licitaciones a que he hecho alusión. También tenemos las donaciones, cada uno de los donantes, cooperantes, del sector privado, entes del Estado o las binacionales, por ejemplo, uno puede ver qué ítems fueron donados y exactamente dónde fueron distribuidos. Lo propio se puede hacer con la distribución de los equipos de protección individual y los equipos biomédicos. Cada semana estamos teniendo varias acciones en el plan de contingencia que nos permiten poder afrontar mejor y pertrecharnos mejor para enfrentar esta lucha. En lo que va de la semana hemos tenido algunas visitas importantes. He socializado con la ciudadanía la preparación, por ejemplo, del Hospital Barrio Obrero, con 40 camas disponibles para contingencias respiratorias destinadas a niños, embarazadas y adultos. También hemos visitado en la semana e inaugurado 2 unidades de salud familiar en Concepción. La importancia de ello es que la atención primaria de salud, justamente que está orientada a un modelo de prevención y promoción de salud que conoce muy bien a la población que está en su territorio social, tiene un rol también muy importante en lo que hace a la contingencia COVID, previniendo, educando y también visitando, incluso en zonas como el Alto Paraná, que tienen una labor crítica, visitando los albergues, por lo que agradecemos mucho a todo el personal de Blanco particular, donde ahora
en referencia a la atención primaria de salud también en particular. El día de ayer también estuve visitando la ciudad de Caguazú. Aprovecho para felicitarles también porque hoy es su aniversario. Hemos inaugurado también ahí 40 camas con apoyo de la gobernación, de la intendencia, una remodelación de la urgencia, también en cooperación con el Instituto de Previsión Social y en el marco de esta tarea conjunta de toda la salud pública con todos sus subsistemas. Hemos también inaugurado la terapia intensiva en la ciudad de Caguazú por primera vez, con una cooperación en términos de equipamiento por el lado del Ministerio de Salud Pública y de infraestructura edilicia y también de recursos humanos por parte del Instituto de Previsión Social. También en esta semana he tenido el gusto de poder reunirme con el sector textil, donde vemos con mucho beneplácito el hecho de que muchas empresas nacionales están reorientándose hacia rubros no tradicionales en el ámbito de salud, están trabajando denodadamente para conseguir las especificaciones técnicas de protección, incluso a nivel internacional, mandando los materiales y tejidos en ese sentido. También el día de ayer el viceministro Portillo estuvo visitando al sector metalúrgico, donde hemos evaluado también con gran interés un prototipo de camas hospitalarias que está muy avanzado y ojalá esperanzados de que pronto también puedan incursionar con éxito en ese rubro que también es muy necesario en el contexto de la lucha contra el COVID, ¿verdad? Así que en ese sentido, volver a recordar en el ámbito de la cuarentena inteligente que tenemos una enorme responsabilidad. Estamos en la segunda parte, en el segundo tiempo de una lucha difícil. Este segundo tiempo es todavía más importante que el primero, así como fue difícil entrar en esta primera etapa con los sacrificios desde el punto de vista económico y de libertades personales. También la salida gradual, el despliegue de las etapas de la cuarentena inteligente también es una cuestión que debe llevarse adelante con la máxima responsabilidad. En este momento es difícil hacer todavía una evaluación porque necesitamos tiempo para poder utilizar los indicadores que hemos adelantado en el pasado de modo a tener una valoración crítica. En el ámbito de lo subjetivo tenemos buenos reportes y algunas cuestiones que también encienden las alarmas. Por un lado, vemos, por ejemplo, algunas empresas constructoras que trabajan con cuadrillas, que usan mascarillas del mismo color para establecer quiénes están en la misma cuadrilla, un orden, respetando los protocolos sanitarios de manera estricta. Lo mismo vemos en construcción en el sector privado, por ejemplo. Vemos también con mucho beneplácito en zonas de la ciudad con gente comprometida que entiende los conceptos, incluso en barrios humildes, donde vemos, por ejemplo, en las despensas que las señoras tienen dueña de algunas de las despensas, por ejemplo, tienen lavaderos de manos, congregan también a los vecinos para trabajar sobre la base de la seguridad de todo el vecindario. Entonces, eso es realmente algo muy saludable. No quiero tampoco dejar de mencionar algunas mesas de trabajo muy importantes que hemos tenido en esta semana. Nos hemos reunido con las iglesias, también con referentes del arte, por ejemplo, y estamos trabajando en ello para tener siempre una postura y una predisposición, una preparación de aquellas empresas y aquellos sectores que aún no han entrado dentro de la primera fase de la cuarentena inteligente y para perfeccionar aquellos que ya lo han hecho, ¿verdad? Recordar un poco algunos de estos indicadores. Como decíamos, vamos a rendir examen frente al COVID y es el COVID el que va a tener la última palabra sobre si nos ha ido bien o mal. Quiero también expresar, como dije, un poco de preocupación. Hemos visto el no respeto en algunas situaciones del distanciamiento físico y del distanciamiento social. Así que instamos a la ciudadanía a hacerlo porque cualquier tipo de relajación en este momento puede generar un cambio de situación muy delicado y puede realmente hacer que en un abrir y cerrar de ojos mucho de lo alcanzado hasta aquí pueda comprometerse de manera muy grave. Recordar simplemente, sin entrar en mucho detalle, pero ya oportunamente, seguramente en una semana más o un poco más,
vamos a estar compartiendo con ustedes. ¿Qué es lo que vamos a ver? El número de camas, por ejemplo, que están ocupadas, de camas convencionales, de camas de terapia intensiva, pensado aquí. En ese cuadro que ven un poco más a la izquierda, tenemos aproximadamente 7 modelos estadísticos y matemáticos, cada uno con ventajas y desventajas, que nos va a permitir de una manera consolidada hacer una proyección a 2 semanas de dónde esperaríamos que aumente el número de camas de ocupación, de camas de terapia y de camas convencionales, ¿verdad? Por otro lado, aquí tenemos también un cuadro del RO, que es la capacidad de transmisibilidad de la enfermedad, de contagiosidad, por decirlo así. Entonces, cuanto más bajo, más lento la propagación del virus. Si tenemos, por ejemplo, un RO de 2, significa que cada persona sintomática o cada persona mejor positiva contagia en promedio a otras 2 personas. Esto tiene que ver con los llamados que se hacen al 154, donde tenemos los reportes de al menos entre 2 y 4 síntomas asociados al COVID, y eso se acopla de alguna manera también con el número de casos, ¿verdad? La integración de todos estos indicadores nos permite, después de una evaluación de expertos, tener un semáforo que es el que nos va a decir eventualmente dónde estamos parados y si podemos avanzar o si tenemos que poner el freno de mano. Así que agradezco mucho su atención y vuelvo a instar a cada ciudadano paraguayo, a cada ciudadana paraguaya realmente a no relajarnos. Es absolutamente fundamental insistir con la distancia física, insistir con las mascarillas en los lugares públicos cerrados o en aquellos lugares abiertos donde no podemos garantizar la distancia. El lavado de manos. La mascarilla por sí misma no nos protege de todo, es una falsa seguridad. Hay que integrar todo ello y también trabajar sobre la base de cuadrillas y turnos, de modo que podamos evitar o generar el menor impacto posible en caso de que tengamos una persona afectada. Muchas gracias. Estamos abiertos a las preguntas que pudiera tener la prensa. Muchas gracias, ministro. Lo que respecta a la placa de control y monitoreo, estos datos de las 750 muestras y los 101 positivos sería prácticamente su informe que habitualmente lanza en el Twitter el día de hoy. Correcto. En el día de la fecha, debido a que tenemos estos números y que creí muy importante en el contexto de la cuarentena inteligente y de algunos conceptos y situaciones prácticas, hemos decidido adelantar. Lo que faltaría sumar, que probablemente lo vamos a hacer un poco más adelante, es la confirmación exacta del número de internados. A la fecha seguimos sin tener internados en terapia intensiva. Vamos a confirmar si existe una variación en el número de internados en camas convencionales. ¿Todos estos 101 están en albergues o hay algunas personas en la comunidad? 99 están en albergues, hay un contacto que está en la comunidad y hay un paciente internado. En lo que respecta al tema de la gente se está contagiando colectivamente en albergues, consultan si no es peor el remedio que la enfermedad. Bueno, ahí quiero hacer una precisión. Si bien es cierto que eso también ocurre en un determinado porcentaje, hemos evaluado eso con la gente de vigilancia de la salud, creemos que más de la mitad de esas personas ya son positivos al llegar al país. Por eso mencionaba que muchos de estos compatriotas han perdido sus trabajos, sobre todo los que vienen de la zona de San Paulo, han estado algunos días en esa zona donde hay una altísima circulación viral y vienen con una carga viral importante y son asintomáticos. Además, el viaje ha sido bastante dificultoso para muchos de ellos, han tenido 2 o 3 días de viaje hasta llegar a la frontera, permanecen cierto tiempo, entonces al menos la mitad de los reportados ya vienen positivos a la entrada del país, ¿verdad? Y dentro de los albergues, naturalmente siempre hay hay cosas que mejorar, pero también ahí, como decía yo, veo con mucha preocupación el hecho de que hay una suerte de negación en lo que tiene que ver al virus. Tenemos varias historias que lo atestiguan y nuestro personal de blanco que asiste a los albergues también nota conductas que no son también acordes a las medidas que estamos promoviendo. Consulta de ABC Cardinal, los test
no están siendo realizados o están siendo realizados en albergues, pero detectamos en su mayoría casi exclusiva del exterior. ¿Por qué no se hacen en lugares de concurrencia masiva como supermercados o farmacias? Sí, porque en primer lugar se hace en todos lados. Acabo de mencionar más o menos toda la estrategia que se hace para la detección. Hay que tener una cierta racionalidad. Voy a parafrasear un poco a una médica científica de la Organización Mundial de la Salud que es una experta en lo que tiene que ver con el testeo. Lo que nosotros tenemos que buscar es el virus, no es el test. Entonces, el test es una herramienta, entonces hay que tener una cierta racionalidad para la búsqueda de los casos positivos. Ahora, cuando tengamos esos otros test rápidos que también tienen varias limitaciones, ahí se van a hacer los estudios epidemiológicos masivos, pero no buscan tanto el diagnóstico persona a persona como, por ejemplo, poder tener una noción de la gente que ya tuvo la enfermedad, la circulación que tuvo la enfermedad. Consulta conjunta entre Radio 1000 y Radio Cáritas. ¿Qué proyecciones hay en cuanto a la cantidad de gente que podría infectarse en la primera fase de la cuarentena inteligente? ¿Y en qué medida la irresponsabilidad de Brasil en cuanto al descontrol de su manejo de la pandemia podría afectarnos? ¿Y por qué eso podría ser difícil para nosotros? Bueno, los cálculos son bastante difíciles de hacer, pero nosotros vemos como muy auspicioso la estrategia de la cuarentena en albergues, porque hasta ahora nos ha permitido abrumadoramente poder contener esos casos en un ambiente controlado. Por otro lado, ciertamente somos muy respetuosos de las políticas que pueda tener cualquier país respecto a esto. Naturalmente, el Brasil no ha alcanzado algún subpico y vemos, como seguramente lo ve también el propio Brasil, con mucha preocupación, el aumento significativo de casos y fallecidos. Resulta para nosotros absolutamente vital tener un control a nivel de la frontera. Consulta Radio 1000. Los senadores rechazaron el impuesto al tabaco y bebidas azucaradas. El Ministerio de Salud publicó el mismo día que somos el país con el impuesto más bajo al tabaco en la región. ¿Puede el Ministerio de Salud recomendar al Ejecutivo aumentar el impuesto y tiene la atribución del Ejecutivo de hacerlo sin que pase por el Legislativo? Sí, bueno, ahí hay una valoración que seguramente el Ejecutivo hace respecto al momento, ¿verdad? Ahora, yo tengo una posición muy clara al respecto que no ha cambiado. Yo considero que todos los impuestos a las tres cosas mencionadas deben ser elevadas sobre la base de una racionalidad del impacto que tienen sobre el sistema de salud. Esa posición no ha cambiado y no va a cambiar. Consulta de Radio Nacional del Paraguay. ¿Cuál es la propuesta que hacen los dueños de restaurantes de manera prioritaria para el protocolo? Sí, bueno, se sigue trabajando con ellos. Los protocolos, me gustaría volver a explicar sencillamente que nosotros partimos de las medidas más restrictivas posibles en un extremo y en el otro extremo tenemos la cotidianidad como la conocíamos antes, como era nuestra vida. La idea es recorrer ese camino de manera muy gradual y muy cuidadosa para asegurarnos de no perder el control sobre la epidemia y que nuestro sistema de salud pueda dar respuesta a ello, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hay una estrategia que busca justamente aquellos sectores económicos que tienen el menor riesgo posible o la mayor posibilidad de adherencia a los protocolos. Entonces, la industria, posteriormente el comercio y finalmente lo que tiene que ver con los servicios y el ocio van más o menos en ese orden. La idea conceptual es que tengamos el menor tiempo de exposición y el menor tiempo de exposición también a número y diversidad de contactos, ¿verdad? Sobre esa base entonces trabajamos con todos los sectores tienen derechos, pero no todos los sectores tienen el mismo nivel de riesgo. Una pregunta conjunta que hacen Radio 1 de Marzo y Radio 1. Cuando se dice que aún no vino lo peor, ¿quiere decir que se tiene una proyección de la enfermedad? ¿Se ratifican en ese porcentaje de contagiados del 60% que tendremos? Sí, bueno, es un poco difícil de hacer esa afirmación. Los números han cambiado, son escenarios hipotéticos, ¿verdad? Y a veces son sacados un poco de contexto, ¿verdad? Lo que estamos viendo, que es un escenario más realista, es que la mayoría de los países donde ha habido una explosión de casos
han tenido aproximadamente entre un 10 y un 20% máximo de su población afectada. Aún con eso, ¿no? Con ese porcentaje han tenido números realmente muy importantes que han excedido a sistemas de salud mucho más robustos que el de Paraguay, ¿verdad? Nosotros tenemos un escenario de pico o de saturación del sistema de salud que progresivamente ha sido desplazado más adelante, ¿verdad? En un determinado momento, basado en el aumento o la duplicación de casos cada 5 o 6 días, esperábamos incluso ya una situación bastante delicada para mediados de abril. Eso afortunadamente está empujándose para adelante y es por ello que vuelvo a instar a no relajarnos en las medidas que estamos tomando. Es realmente peligroso si estos casos se dan fuera de las zonas de control de cuarentena, por ejemplo, fuera de los albergues. Realmente eso rápidamente podría generar un impacto enorme sobre el sistema de salud, una saturación y complicar seriamente la atención, ¿verdad? Entonces, debemos hacerlo. Esto es un tema serio. Como decía, veo con mucha preocupación que hay gente que tiene una negación respecto al virus. Entonces, eso nos hace redoblar los esfuerzos en términos de educar a nuestros compatriotas que están en esa situación temporal, así como a los compatriotas que estamos fuera, porque también decía yo y vuelvo a reiterar porque me parece vital, el mejor acto de ciudadanía que puede haber hoy es que una persona de bien se acerque si tiene sospecha y se haga el test para protegerse a sí misma, a sus afectos y al resto de la ciudadanía. Entonces, nosotros no podemos tener una postura hostil o estigmatizar a la gente que está guardando aislamiento, a la gente que viene a hacerse los test, cosa que lamentablemente ha sucedido en varias zonas del país. Radio 1 de Marzo consulta, de los 10 casos de fallecimientos registrados, ¿los casos graves y muertes pertenecen a los grupos de riesgo como se había informado en principio? 9 de 10. Radio 1 consulta, desde la implementación de la cuarentena inteligente, ¿han notado que se cumplieron las medidas preventivas o tendremos que volver al aislamiento físico absoluto? Bueno, como decía antes, ¿verdad? Hemos tenido buenas y malas historias, ¿verdad? Y las malas no son las predominantes, pero son lo suficientemente inquietantes para resaltar que basta que nos descuidemos un día para que nos enfermemos y basta que se descuiden unos cuantos para que la propagación se acelere de manera grave. Así que es importante eso. Por otro lado, también quiero destacar que nuestra gente no solamente en su gran mayoría ha respetado el distanciamiento social, el distanciamiento físico y las medidas higiénicas, sino que las ha incorporado a su conducta y con ello se ha logrado que otras enfermedades infectocontagiosas bajen significativamente. Esperamos ahora la llegada del invierno con más crudeza, entonces es un escenario además desafiante, así que vuelvo a instar a la ciudadanía a que mantenga esas medidas. Ministro, con respecto a la licitación para la compra de lavarropas, ¿puede dar una aclaración con respecto a eso? Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, en primer lugar, la licitación del lavarropas está en una etapa de evaluación, es decir, no fue adjudicado, así que no se puede hablar de ninguna situación en este momento. Esta licitación es una licitación pública nacional, ha tenido ya iniciada en el mes de agosto del año pasado. La primera ha sido declarada desierta porque no había oferentes. La segunda, en este momento, sobre la base de un precio referencial, ha recibido un solo oferente que está en este momento siendo evaluado. Y esta evaluación se hace también sobre la base, primero que nada, es importante que la ciudadanía entienda, estamos hablando de un lavarropas industrial de 140 kilos. Probablemente pueda ocupar la sala donde estoy ahora yo, que incluye también un mantenimiento a un año, la conexión eléctrica, la conexión de los tubos correspondientes y entonces y también la capacitación del personal, ¿verdad? Así que nosotros estamos muy abiertos a cualquier indagatoria, a cualquier pregunta que pudiera haber. Creemos también que así como es importante el rigor para cualquier persona que esté al frente de la cosa pública, como es nuestro caso, también creemos que es importante mantener el rigor en la información que nosotros vamos a proveer con muchísimo gusto, porque también es importante que la ciudadanía tenga la tranquilidad de estos procesos. Hemos tenido, de hecho, otras experiencias muy positivas, como por ejemplo algunos parlamentarios que nos han llamado
al haber recibido cierto tipo de denuncias y estas han sido aclaradas rápidamente sin ningún problema. Entonces, para no elevar el nivel de crispación y poder orientarnos exacta y directamente a lo más importante, que es enfocarnos en mantener las medidas de protección, de seguridad, de higiene en un ámbito desafiante como es el de la cuarentena inteligente. Canal 13 consulta. Cerrando las primeras semanas de cuarentena inteligente, ¿ven posibilidad de que se adelante la segunda fase o los números indican lo contrario? ¿Qué evaluación hacen de los primeros 5 días? Sí, la única evaluación que se puede hacer en este momento es subjetiva, porque voy a explicarlo en términos sencillos. Si nosotros nos hemos comportado mal el día lunes o el martes, probablemente el aumento del caso recién lo vamos a notificar como mínimo en una semana después o incluso 2 semanas. Entonces, por eso hoy es prematuro poder hacer una valoración objetiva. No obstante, al recorrer uno ve, como decía yo antes, algunas cuestiones quizás anecdóticas, pero que muestran que hay sectores muy comprometidos y hay otros que realmente no están a la altura de lo que hoy se requiere. Quiero aprovechar para decir que aquellas personas, aquellos sectores que hoy están exceptuados de las medidas de cuarentena, también tienen la gran responsabilidad de poner todo lo mejor de sí para que podamos abrir la puerta a los otros sectores que están esperando. En el interín estamos conversando con la mayoría de ellos para prepararlos de la mejor manera y hacemos votos para que la ciudadanía y todos nosotros podamos rendir un examen con nota favorable frente al COVID y poder avanzar en la fase. Siguiente consulta del 13. ¿Existe alguna idea para mejorar condiciones en algunos albergues, sobre todo los de Ciudad del Este, que son objeto de denuncias por parte de sus ocupantes? La propia gente del Ministerio reconoce que aún no reúnen todas las condiciones. Sí, bueno, hay que en primer lugar agradecer en gran medida al CODENA que nos está ayudando de manera muy importante. Esta es una situación muy delicada, tenemos un gran número de compatriotas, hay que generar infraestructura rápidamente. Estas mejorías se hacen de manera constante y agradecemos mucho a todas las personas que han cedido gentilmente también algunos de estos albergues y sobre todo también a muchas de las unidades militares que han particularmente colaborado con el Ministerio de Salud. Naturalmente que el esfuerzo no solamente del ámbito de la mejoría de la infraestructura de los albergues, sino también de los protocolos que mencioné antes que se fueron perfeccionando a los efectos de poder detectar mejor a los casos y manejar mejor a los nacionales que están llegando. C9N SNT, ¿de qué depende la llegada de otra partida de insumos adjudicados a IMEDIC y Eurotech? Bueno, esto es una cuestión que digamos, tiene que ver estrictamente con la enfermedad, con las empresas propiamente, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un contrato vigente, hay plazos administrativos que están corriendo. Estos plazos y estas situaciones administrativas tienen posibilidad de reversibilidad en algunos casos dentro del marco de la ley. Si se da en ese sentido, entonces, naturalmente, y si con la documentación y las especificaciones técnicas se aceptará o no los productos y también se van a aplicar las multas que están previstas en la ley. La situación del Brasil aleja la posibilidad de aplicar alguna flexibilización para que respire la actividad comercial en Ciudad del Este, Pedro Juan y Saltos del Guairá. Sí, vuelvo a mencionar, nosotros estamos extremadamente preocupados porque la alta circulación viral en el Brasil y además la altísima carga viral que tienen los compatriotas, la mayoría de ellos asintomáticos que provienen del Brasil, realmente nos preocupa mucho de salud pública y creo que tenemos que analizar el tema de la apertura de fronteras con mucho cuidado. Además, existe una cuestión práctica. En este momento el Brasil también tiene cerrada la frontera. Yo considero que es una situación realmente riesgosa en este momento, que esperemos que cambie, pero por el momento, desde el punto de vista de salud pública, existe un riesgo muy alto de que pudiera haber una propagación en ese lugar y esa propagación puede llevar a una saturación no solamente del sistema en Alto Paraná, sino todo el país.
América TV consulta: en un albergue cada vez que salta un caso positivo, ¿a cuántos días se le extiende al resto de los ocupantes la cuarentena vigilada? 7 días. Consulta del diario Última Hora: la gran prueba para esta primera fase de la cuarentena inteligente podría darse para el 14 y 15 de mayo. Sí, yo creo que es importante. He mencionado también otro concepto que es el que la hiperconectividad es igual a hiperinfectividad. O sea, en otras palabras, términos sencillos, significa que cuanto más fácil es desplazarse a mayores distancias, también más rápido se propaga el virus. Eso es lo que explica, por ejemplo, cómo algunos países europeos, donde es realmente muy fácil transportarse, han tenido también esto frente a otros países que tienen peor conectividad, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, si uno compara Nueva York con el estado de California en Estados Unidos, hay también una diferencia significativa de la propagación del virus. Por eso nosotros sostenemos que hay que hacer un control y evitar el desplazamiento incluso de cortas distancias en lo posible, pero ciertamente de mediana y larga distancia, excepto para toda la cadena alimentaria, por ejemplo, y las cargas y el sector comercial, para que están exceptuados en este momento. Canal Gen Radio Universo 970. ¿Por qué puede venir un extraño a la casa a trabajar, pero se nos imposibilita visitar a familiares, hijos o padres desde el punto de vista sanitario? Bueno, cuando viene una persona de afuera a la casa, en primer lugar, los dueños de casa tienen que hacer todo el protocolo pertinente, o sea, exigir que cumplan el protocolo pertinente de distancia física, de higiene, ¿verdad? Y además hay un contacto limitado y sobre todo pueden haber también, se evitan el contacto con algunas personas más vulnerables que pueden estar dentro de la casa. Cuando estamos hablando de nuestros afectos, yo insto realmente a protegerlos. Este es un momento en el que fácilmente, como decía, podemos perder todos los avances que hemos tenido en la lucha contra el COVID. Entonces, es una distancia que va a permitirnos después tener un abrazo con nuestros afectos de manera segura más adelante. Consulta de Radio La Unión. Desde el Ministerio de Hacienda dicen que en compras públicas se debe priorizar y privilegiar a empresas que contratan bienes, servicios a nivel local. En cuanto a tapabocas, camas, respiradores y trajes de protección, ¿Salud está en condiciones de comprar producción nacional o solo importar los que reúnen especificaciones técnicas? No solamente estamos en condiciones, sino que somos los principales promotores de ello. Por eso mencionaba que hemos tenido una reunión, por ejemplo, con el sector de los presidentes del sector textil, justamente también un poco orgullosos de los esfuerzos que están haciendo en el sentido de poder acercarse a las especificaciones técnicas que son complejas por una cuestión de obtener la materia prima que se requiere para esto, ¿verdad? Entonces, vemos con buenísimos ojos que la industria nacional se reconvierta, que aborde estos rubros no tradicionales en el ámbito de salud, ¿verdad? Así que vamos a promover y hacerlo. Por el momento todavía faltan algunas etapas, pero están avanzadas. Unicanal consulta, que usted mencionó que los compatriotas que vienen del exterior tienen altas cargas virales por las condiciones en las que están. Esta decisión de cierre de frontera no está vulnerando aún más su condición de salud. ¿No es recomendable priorizar el ingreso para tratarlos? Sí, no, la alta carga viral tiene que ver con la zona de donde vienen, ¿verdad? Y que son sintomáticos, ¿no? Y una vez que entran, la mayoría de estas personas son sintomáticas, se las vigila, hay brigadas sanitarias que justamente hacen la evaluación diaria de estas personas, y si hay alguien que requiere atención hospitalaria, naturalmente es retirada de esos lugares y es remitida a un hospital. La mayoría de los compatriotas que están llegando, como son trabajadores, son gente joven, y la mayoría de ellas no tiene síntomas. Entonces ese es el peligro realmente, que pues, tienen una alta contagiosidad, se sienten perfectamente bien, incluso eso les hace dudar de la existencia del virus, ¿verdad? Entonces, como decía, naturalmente aquellas que tienen síntomas importantes o síntomas son reubicados en albergues exclusivos para COVID positivos, y los que tienen síntomas que así lo ameriten son incluso remitidos a los hospitales de la zona. Consulta del diario ABC.
Usted explicó acerca de la importancia de los protocolos de comercio como tiendas y restaurantes. ¿Sería factible implementarlos en la próxima semana? Yo creo que es un poco temprano porque la dificultad que tenemos es lo que mencionaba antes. Para hacer una valoración objetiva de cómo nos fue con lo que está efectuado hasta aquí, necesitamos al menos una semana más, ¿verdad? Al fin de la otra semana. Entonces, es difícil hacer una valoración hasta entonces. Yo creo que ahí recién podemos plantearnos eso, pero se puede ganar tiempo justamente en el perfeccionamiento de los protocolos de todos aquellos sectores económicos que están prestos para iniciar la segunda etapa. ABC Cardinal y ABC TV Consulta. ¿Existe riesgo de que, al ser Brasil el centro de propagación, Paraguay sea arrastrado? Sí, naturalmente, existe un alto riesgo de ello y es por eso que estamos tomando estas medidas y la estrategia de los albergues y las cuarentenas es absolutamente fundamental, y el ingreso restringido también nos parece absolutamente indispensable por el momento. Con respecto al tema de las personas que están en los albergues y quieren trasladarse a un hotel salud, ¿puede hacerlo? Y si es así, ¿qué requisitos para poder acceder a eso? Estamos a punto de cerrar eso. Justamente mencionaba los avances que hemos tenido. El Ministerio de Salud va a estar recorriendo esos 21 hoteles que han manifestado su interés y que ya han hecho la capacitación en bioseguridad. Se les va a certificar si reúnen todos los requisitos, y una vez hecho eso, van a expresar su interés en alojar ya sea personas en cuarentena o personas incluso en aislamiento por ser COVID positivo. Veremos en dónde expresan su interés, y una vez hecho eso, tenemos que hacer una coordinación con el CODENA también, sí, nosotros somos muy partidarios de que vayan a estos hoteles con una cobertura de brigadas sanitarias, porque además desde el punto de vista de las condiciones de salud pública representan un ambiente ideal, digamos, para guardar la cuarentena necesaria. ¿Podría reiterar, ministro, la cantidad de personas internadas y si hay personas en terapia? Vamos a cerrar eso próximamente porque todavía necesitamos el reporte del día de la fecha. Les puedo adelantar que no tenemos nadie en terapia intensiva. Tenemos sí algunos cambios en internados. Tenemos al menos un internado, mencioné uno de los 101, es un internado, pero también es muy posible que se hayan dado altas del hospital en estos días, y entonces ese número seguramente lo tendremos al final de la mañana. ¿Se maneja la posibilidad de que en los albergues haya un aislamiento entre sospechosos y positivos? ¿Se convirtieron en un lugar de contagio entre lugares? Sí, de hecho hay una redistribución en este momento, como mencionabas, de los albergues que tenemos. Se están reconvirtiendo algunos para alojar exclusivamente a pacientes COVID positivos, y la idea es poder hacer que muchos de los que están en cuarentena y no son positivos, entonces puedan ir saliendo de acuerdo a un protocolo que, como mencioné, ha tenido ajustes en las últimas semanas. ¿Es factible el pedido de los peluqueros que piden abrir sus negocios de manera a no ir a las casas? Sí, bueno, eso se está evaluando. El Ministerio de Salud está trabajando con ellos de manera constante. Como he mencionado, el concepto es el siguiente, ¿verdad? Cuando uno va a la casa, los servicios que se hacen a la casa, el número de contactos es más restringido, y además se puede hacer un rastreo tanto de los que estuvieron en la casa o del peluquero que vino en caso de haber caso positivo, y se restringe eso. Ahora, sin embargo, si uno va a un lugar donde van clientes de distintas partes, de distintos sectores, por más que se tomen todos los recados, en caso de haber una falla, ya el espectro de los conglomerados es muchísimo más amplio. Esa es la lógica sobre la cual se basa esta primera fase de la cuarentena inteligente. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a la prensa. Un saludo a la ciudadanía. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, haciendo el resumen, como siempre, los viernes de la situación actual. ¿Repasamos los números? Rápidamente, de 750 muestras tomadas, 101 dieron positivo. Falta por determinar si hay más internados en las próximas horas, y hasta ahora ninguno en terapia intensiva. De estos 101 positivos, eso es importante aclarar, 99 están en albergues. Vamos a ya desglosar toda esta información, pero ahora tenemos una noticia de último momento. Blanca López desde Emboscada Urgente.
Gracias. Y aproximadamente hace unos 11 minutos que iniciaron a excavar en 2 sectores al costado del contenedor. En el primer lugar, el escáner dio como que existiera hueco debajo. Se encontró un cimiento con piedras. Luego también dio positivo en ese lugar. Vamos a ver si podemos escuchar la indicación que le está dando el comisario Rodas, el perito que tiene el escáner, sobre este orificio, porque otro se hizo y era un enorme tronco. Ustedes llegan esta piedra ahí y hasta ahora se siente un poco duro al viento. Bueno, lo que le está comentando el bombero es que hasta el momento lo que sientes es un poco duro el espacio, pero el escáner marca positivo en el lugar. Ahí él está indicando otro lugar nuevamente. En este sector ya es el tercer lugar que marca el escáner como positivo de que existiera. También hay un ligero olorcito en este lugar, aunque es un poco confuso porque también estamos muy cerca de las cloacas que han instalado en este lugar y también de lo que sería el sitio donde dormían las cabras. Pero el comisario Rodas le está dando indicación ahora a los bomberos para que hagan con picos y palas. Comisario Rodas, si nos puede explicar la labor que están realizando. Ya es 2 horas. Bueno, en este momento estamos haciendo un escaneo a fin de verificar bajo tierra si hay algo extraño. Y el escáner nos marca un espacio, un hueco, entonces en base a eso estamos realizando la verificación por medio de extracción de la tierra de la zona. ¿Qué le dijo de cómo sentían la tierra en ese lugar? Un poco blando, pero recordemos que es una zona de construcción, entonces puede darnos un falso positivo. ¿Es una zona que se cargó para que tenga estructura? Sí, se cargó la zona. Y es por eso que podría ser. Vemos también pedregullo, que ese pedregullo estaba ese primer día cuando se... Desde que yo me constituí en la escena, sí, ya estaba el pedregullo esparcido en el lugar. Entonces, en la primera oportunidad hemos cavado, verificando un espacio también que nos daba así un lugar de cavidad y que no fue un resultado negativo. Aquí justamente se metían vehículos en este punto mismo. Así mismo, se ve el rastro de vehículo que había ingresado acá, en varias oportunidades aparentemente. Un lado está muy compactado y el otro lado está muy blando, entonces en base a eso estamos... Siente un aroma también, un olor, o podría ser la confusión con la cloaca. Bien podría ser la cloaca o el pozo ciego que el día pasado hemos verificado también. Puede ser que nos dé un falso positivo de olor. Pero se siente acá en este... Se siente, sí. Un poco diferente al olor de la cloaca. Para mí puede que esté contaminado con la cloaca porque está a cielo abierto en este momento la cloaca, o sea, el pozo ciego. Bueno, gracias, comisario, le dejamos trabajar nuevamente. Está pidiéndole, primero el mismo Sol, Alexis, el primer lugar que se excavó es esas piedras. Vamos a bajar, Tulio, ahí esas piedras. Encontraron este cimiento, sintieron duro y luego verificaron un orificio que está debajo donde está ese montículo de piedras. Ahora las piedras se volvieron a colocar, el pedregullo se volvió a colocar en ese lugar. Ahí se encontró un raigón muy grande, por lo cual cerraron nuevamente ese orificio. Ahora, para poder tener una mejor movilidad, van a empezar a sacar esta piedra para poder retirar la arena de ese lugar. Y lo que sí, ustedes verán a simple vista, por sí es muy duro. En ese sector la tierra se ve muy removida. Pero todavía llegan raigones en ese lugar, por eso que llama la atención de que sea tierra cargada, porque la tierra cargada no tendría por qué tener esos raigones que se ven en ese lugar, y sí se nota una tierra bastante removida. En este momento ya los peritos están realizando un movimiento más pico y de la pala, porque se siente como algo duro en ese lugar. Primero tierra removida, ahora se siente como algo duro
y aparentemente es una piedra, pero van a empezar a sacar de a poco y ya esa tierra que vemos ahí van a empezar a retirar de este espacio. Está al lado mismo del contenedor, Alexis, y está, nos movemos un poquito, Tulio, por eso hablábamos de los olores. Está al lado de lo que sería un depósito donde están los tejidos. Tulio, si venimos acá un ratito, está el depósito, están los tejidos, y si algún relato de los últimos días tocó la fibra de su corazón, Tulio, ¿te parece si entramos acá? Este es el lugar donde estaban las cabras. Este es el lugar donde dormía Charlotte y Juliette. Entre la paja, el excremento de la cabra, y esto es una información que también lo confirmó Charlotte en una comunicación con su tía, de que ella pasó 3 noches en este lugar con las cabras. Y el techo es mínimo, el techo es algo que se puso recién, no es algo planeado, es un techo que se puso hace muy poco tiempo, porque arriba se nota que esto va a tener techo, porque tiene la estructura. Sin embargo, acá podemos ver que se improvisó esto, dormir Juliette y Charlotte. Si el relato hacía doler el corazón, tienes Alexis Sol aún más. Y hablamos de que hay también... Bueno, la verdad que las imágenes, enseguida volvemos con Blanca, estamos obviamente ajustando unas cuestiones técnicas, la ubicación es la señal también complicada. Cabe destacar que es una zona muy boscosa y eso dificulta la señal en ese sector. Vemos ya prácticamente cada uno de los lugares que fueron peritados por este equipo importante, tanto de la policía como del Ministerio Público, el lugar en donde dormía Juliette. Imagínate vos, una noche fría. En las últimas semanas, si nos remontamos primeramente a los primeros días de abril, ya hubo días frescos durante las noches. Sí. Y más aún en zonas, por ejemplo, como en ese sector que se caracteriza por la intensidad de su vegetación. Hablamos de un operativo que está convocando alrededor de 200 uniformados, debido esto a nuevas pruebas y nuevas cosas. 37 minutos, restablecemos el contacto con nuestra compañera Blanca López. Blanca. Vos mantenete nomás ahí para no parar tu señal. Ahí bien. Bueno, en estos momentos personal de criminalísticas, compañeros, está ingresando una vez más a la casa principal del alemán Reiner, dentro de lo que es el complejo de Monte Pacana. Y el Can Rocky también está trabajando arduamente. Ahora creo que va a descansar un rato, pero él insiste en ir hacia un sector de la casa, pero aparentemente no es contundente en las señales que le da a las personas que están con él, que son de los bomberos de Asunción. Hizo todo un recorrido en la zona, él es especialista en detectar cuerpos, es rescatista, es Can Rocky. Vamos a hablar más adelante con los adiestradores para que nos expliquen un poco cuál es el sistema que trabajan con Rocky. Por otro lado, el escáner está trabajando en distintos lugares que podrían resultar llamativos y en base a algunas informaciones que se tiene. Lo cierto y concreto en relación a el sector donde se excavó, donde está el pedregullo, dio negativo a cualquier tipo de excavación. Sí, era tierra removida, pero no había nada oculto en ese lugar. Fiscal Gedeón Escobar, ¿podemos hablar un segundo? Una vez más se ingresa a la casa. Sí, así mismo, Blanca. Vamos a verificar la casa nuevamente, a ver si encontramos otras evidencias y levantamos alguna otra evidencia que nos pueda hacer utilidad dentro de la causa. Ayer hablamos con Víctor y nos decía que en horas de la mañana la madre ya
pese a que Juliet estaba desaparecida, decidieron hacer una limpieza general en la casa. Alrededor del pasado el mediodía, el piso se verificó también de la casa. Sí, se verificó ya varias veces. Y como te digo, vamos a volver a hacer una reverificación ahora mismo. Y buscando nuevas evidencias, alguna cosa nueva que nos pueda ayudar dentro de la investigación. Gracias, fiscal Gedón Escobar, uno de los fiscales. No hay novedades, comisario Silguero, de las patrullas que salieron. Son 3 patrullas en total que fueron a distintos puntos. Sí, estábamos justamente recibiendo algunos reportes, pero todavía no tenemos algo concreto. No obstante, continúa esto y esperamos tener novedades, ¿no? Los canes de la Policía Nacional, comisario, están aguardando a la solicitud de estas brigadas que salieron para poder ser trasladados al lugar. Efectivamente, tenemos justamente apoyo de la agrupación especializada, están también la gente, los usos de la FOPE. Si hay necesidad, vamos a utilizar todo lo que sea necesario como para hacer una buena búsqueda, que es lo que pretendemos hacer hoy, ¿no? Algo realmente exhaustivo, minucioso, de tal forma a poder descartar la posibilidad que se le pueda encontrar en esta propiedad, ¿no? O confirmarla. Hasta el momento el Can Rocky no dio indicios certeros de que podía haber algún cuerpo en algún lugar. Bueno, hasta el momento no obstante tenemos también otros grupos, digamos que están siguiendo las pesquisas en relación a otro tipo de versiones, ¿no? Vertidas en algunos casos por los testigos y en otros casos por personas anónimas, que también están siendo corroborados. O sea que además de este trabajo de campo, de los 3 grupos que ingresaron por distintos flancos, también hay otros equipos investigativos que están verificando datos que se recibieron. Efectivamente, sí. Tenemos un grupo, los 3 grupos que han formado esta mañana están haciendo por sectores. También tenemos un grupo que está desde el principio llevando adelante la investigación, que están siguiendo también otro hilo, digamos, que estamos siguiendo. Y por otro lado están también los técnicos de criminalística abocados a levantar otros indicios más a partir justamente de los resultados que dieron del laboratorio. Se verificó toda esa zona donde dio positivo a sangre humana, donde están las piedras. Hicieron una reverificación. Efectivamente, sí, se ha hecho una reverificación, un trabajo planimétrico también, a fin de que eso pueda ir dentro de un informe criminalístico y ser evaluado en su momento a medida que avanza la investigación y descartando algunas cosas y tratar de que esos elementos sean válidos para poder esclarecer el hecho. Bueno, ya están retornando algunos grupos que han estado haciendo el rastrillaje y nuevamente se concentran acá y de ser necesario van a salir nuevamente. Efectivamente, sí, vamos a tratar de aprovechar al máximo este equipo, de tal forma a poder tratar de cubrir toda la zona, especialmente la zona aledaña a esta propiedad. Gracias, comisario César Silguero, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado, que también ya está participando activamente dentro de lo que es la investigación. Ahora los bomberos fueron convocados para un lugar estratégico, Alexis. Nos acercamos ahí, Alexis Sol, audiencia. No sabemos si se va a ir la señal porque es un poco fluctuante, pero este era el lugar donde trabajaba Víctor. El lugar que le había ordenado Reiner para que limpie y donde supuestamente él permanecía y no pudo ver ni escuchar qué es lo que pasaba. Varios datos decían que podría haber algo debajo de estos troncos. Ahora los bomberos de emboscada proceden a sacar toda esa leña y se va a verificar con el escáner abajo, porque esta leña es nueva del trabajo que había realizado Víctor, con quien hablamos amablemente ayer también, y fue la persona que más vio ese miércoles con vida o en movimiento a Juliet, y que inclusive se ofreció
para buscar a la pequeña en un diálogo que teníamos ayer desde la zona de Loma Grande. Muy pendientes del trabajo que va a realizar el escáner posteriormente, porque era un clamor también de muchos lugareños que hablaban de que podría estar en ese lugar. Uno de los lugares era justamente ese pedregullo al lado del contenedor y otro era este sector donde estuvo trabajando don Víctor. Recordemos que acá muchas personas también han contactado con videntes, con personas que le dan informaciones porque tienen algunas visualizaciones y todo se está verificando. La policía todo está verificando, entre ellos ahora esto, que era el clamor que hay debajo de estas maderas, compañeros. Creo que está ahí, sí. Gracias, Blanca, por este reporte. Alexis Sol, el saludo también para todos los televidentes. Asimismo, estamos hablando de una denuncia concretamente contra la empresa estatal, la ESAP. Lo realiza el presidente de la Aguatería San Lorenzo, porque estamos hablando de una grave denuncia que aparentemente, según lo que están diciendo los denunciantes y afectados, directamente repercute en la calidad de agua, de servicio que se brinda a la gente de San Lorenzo, y esto estaría pasando por interconexiones clandestinas que realiza la ESAP. Eso nos va a comentar aquí el señor Alberto Ortigosa. ¿Cómo está? Buen día. Queremos saber qué fue lo que pasó, porque ustedes denuncian que la ESAP es la que le roba el agua a la Aguatería San Lorenzo. ¿Es así, don Alberto? Ese es un pequeño detalle de lo que vengo a comentarle acá al señor presidente Blas Llano, que está teniendo desde el 20 de marzo una carpeta en su mano en donde la SAT también nos está declarando alrededor casi 600, 700 conexiones que ellos están dando el servicio, y estamos hablando de una suma exorbitante, en donde lo cual esta gente está recaudando anualmente 180 millones de dólares y declaran solamente 72 millones de dólares. Independientemente de las barbaridades, cosas que me hace 11 años, están interconectados por mí y de una forma diaria me está robando 84% de mi agua. Yo creo, ¿no, verdad?, que no se merece la ciudadanía sanlorenzana de que esté de esa manera ya conmigo por el hecho de ser de esta pandemia actual, en donde lo que gracias a Dios me están colaborando de una forma única. Le agradezco muchísimo a toda mi gente, hace 35 años que trabajamos juntos. Es más, yo le doy el servicio, su confianza y todo eso. No pienso defraudarle, pero estoy en una situación bastante delicada porque la cadena de pago está un poquito flojo, ¿me entiende? Este señor no tiene mucho que quejarse porque la persona me responde 100% como yo le respondo a ellos. Esta gente no puede decir lo mismo, y lo peor de todo lo que están haciendo, de una forma, si se quiere, impresionantemente increíble. Vos no sabés que la ANDE tampoco puede blindar su usuario como la SAT, de tenerle en esa herramienta supuestamente que el IPS quería pagar 6 millones de dólares. Este señor Sarubi en su momento trajo una herramienta similar para blindar los usuarios, de donde vos pones 5 y 5 no lo podés quitar, a no ser que a través de lo que se refiere administrativamente se demuestre del por qué. Entonces este señor está blindado de ese lado también, porque no quiero que el día de futuro de mañana me diga que yo no esté respondiendo y demostrando todos los usuarios que yo tengo y me esté guardando plata en mi bolsillo, esté eludiendo al fisco. Don Alberto, este problema empezó en el 2007, me decía. Sí, arrancó ¿Con de la ahí. administración de quién? Y yo vine a tomar ahí porque yo ya vine en aquella oportunidad. Yo represento a trabajadores en aquellos tiempos. Estaba con mi sobrino y otros. Entonces, lo cual yo cuando volví empecé a encontrar eso, ya prácticamente una invasión del 50% de mi zona de trabajo en el departamento central, y a la vez también el aprovechamiento de mi agua. Yo pensé que era la gente de mi entorno porque son unas baterías chiquititas. Entonces de repente la estructura pues vos tenés que poner de la siguiente manera, con la idea de que vos podés dar realmente a todos los terrenos por más que estén vacíos, porque a futuro se puede comprar y viene y te piden la colección. Porque lo primero que se hace cuando se compra un terreno, se coloca agua y luz. O sea, vos tenías la conexión hecha, todas tus conexiones para dar agua a la comunidad, sí. Y de ahí se hacían interconexiones sin que vos te dieras cuenta. A esa altura del campeonato, del 2007 prácticamente, el departamento central cuando yo vine apenas tenía 5.000, 6.000 habitantes, 7.000 habitantes. Ahora San Lorenzo tiene más de 300 y pico mil de habitantes. Yo tengo una red como tiene la SAT,
en toda mi área como para hacer la distribución de la misma manera. Y ahí fue donde se me interconectaron. Y acá el doctor está muy bien sobre ese tema porque él le estoy trayendo para que hable con el presidente del Senado. Por favor. Vamos a hablar también con el abogado Pedro Rodríguez. Abogado, usted le está ayudando también al presidente de La Guatera. Si puede explicarnos, porque hay una pérdida, nos comentaban, de dinero que esto representa, ¿no? Por supuesto que sí, una pérdida que es incalculable ya a esta altura del tiempo, ¿verdad? Que ya es de larga data este pleito que tenemos con la empresa estatal ESAP, ¿verdad? Ya data del 2009 la denuncia en forma innominada, que actualmente le tenemos imputado a Ludovico Sarubi y a un señor de apellido Núñez, ¿verdad? Y ahora estamos buscando la imputación de las actuales autoridades de la ESAP por omisión, porque ya tienen conocimiento ellos del hecho. Sin embargo, nunca nos han llamado, nosotros hemos presentado notas, hemos demostrado dentro de la carpeta y son causales hoy día por omisión de ser imputados. O sea, el problema sigue hasta ahora, siguen estando estas interconexiones que ustedes dicen que son clandestinas. El delito fue en forma ininterrumpida hasta la fecha, desde el momento, inclusive antes de la denuncia. Acá don Alberto hablaba de más de 16 millones de dólares de pérdida para la Guatera San Lorenzo. Y más o menos debe ser así, ¿verdad? Inclusive puede ser más. No estamos hablando de un vaciamiento constante de los tanques. También la electricidad, ¿verdad? Que genera las bombas de agua. Las bombas también se rompen, ¿verdad? Porque tienen que trabajar al doble, al triple de su capacidad. Entonces hacen que la empresa tenga que trabajar a pérdida. O sea, lo que pasa, para que la gente entienda también, abogado, ¿cómo se da el problema? ¿Cuál es la pérdida principal que ustedes tienen? Porque dicen, hacen las interconexiones y ESAP adquiere nuevos clientes. Adquiere también nuevos clientes, por supuesto que sí, dentro de la zona de servicio de la empresa de Aguatería San Lorenzo. ¿Alguna vez ustedes firmaron algún tipo de convenio, trabajo en conjunto con ellos antes de iniciar este problema? No hay ningún tipo de acuerdo con ellos. Nosotros estamos abiertos a hablar con ellos, ¿verdad? A buscar una solución, pero no nos llaman. Hemos presentado todo tipo de notas en la ESAP, en el Poder Ejecutivo. Entonces el daño que se está causando ya es el Estado paraguayo que le está causando a la empresa particular, ¿verdad? O sea, acá nadie vino y se reunió con el presidente de La Guatera y le dijo, bueno, nosotros queremos utilizar los tanques que tienen ustedes, nosotros queremos utilizar las cañerías, hacer interconexiones. Esas conversaciones no hubo. No, en forma clandestina se hicieron varias interconexiones y está demostrado eso dentro de la carpeta fiscal, ¿verdad? Los caños de La Guatería son de un color, la Guatería de ESAP son de otro color, son de color azul. Y informes técnicos demuestran que el agua proviene de la empresa de Agua de San Lorenzo que van a la cañería de ESAP. Y finalmente la gente paga a la ESAP. Y hay gente que está pagando a la ESAP y no nos está pagando a nosotros, ¿verdad? Es el agua que le corresponde a la Guatería Agua de San Lorenzo. ¿A cuántas ciudades están atendiendo, don Alberto? Y esto es un desprendimiento de Peterú. Peterú arranca de la Curva a la Muerte, San Lorenzo, Luque, casi Areguá, casi Capiatá. Nosotros salimos de él por este inconveniente más que nada y estamos como Agua de San Lorenzo S.A. viendo la posibilidad de solucionar. Yo quiero que mis clientes y todas esas zonas se queden tranquilos porque no van a padecer la falta de agua como padece ciudades, barrios y un montón de cosas dado por esta cuestión de esta pandemia que todo el mundo está en su domicilio y esta gente no da el servicio continuo como debería de dar. Desde que me conocen esta gente y tuve la suerte de la confianza de ellos para que yo les pueda servir y ellos se me sirvan también a mí con el pago debido, ¿no? Ahora pues yo vivo tanto esto, ¿no? Ahora, independientemente de todos sus negocios, yo le estoy muy agradecido. Y en San Lorenzo, en la zona de los 12 barrios más importantes de San Lorenzo, no va a faltar nunca agua. ¿A cuántas personas más o menos le distribuyen? Y ahora mismo le estoy distribuyendo más o menos a 75.000 personas ahí en San Lorenzo. ¿Por qué? Porque están interconectados esta gente de mí. Yo estoy teniendo más o menos alrededor más o menos entre 25.000 personas y el resto ya es de la ESAP. O sea, el resto le rinde cuenta y le paga a la ESAP, pensando que es agua de ESAP. En mi propia zona, porque ellos no tienen ningún documento que le acredite
que se le haya otorgado ese lugar de abastecimiento para el agua. A nosotros nos dieron vía Senasa y otras cosas más, hace 35 años de esto. Ellos hace 40 más o menos, o 45 que lo dan en la ciudad central, ahí sobre Eusebio Ayala y otro, en un entorno de 5 cuadras, digámosle así, superficialmente de 10 a 15 hectáreas del microcentro de la ciudad de San Lorenzo es ESAP. El resto es este señor que le está hablando. Entonces, para dar el servicio, en aquellos tiempos ellos no querían dar porque decían que le vamos a dar a la vaca, a los chanchos. Hoy día no hay más vaca ni chancho. Hay toda gente que viven y trabajan y eso, si se quiere, es una ciudad dormitorio prácticamente. A partir de las 5 de la tarde hay que darle agua. Imagínate ahora que están todos en su vivienda. Ahora me están viendo ellos. Ellos saben de toda esta situación. Más de 1000 veces las comisiones vecinales, tanto de todo el departamento central que me conocen tanto como lo siento, querido colega aguatero, si es que quiebran, porque lamentablemente no están haciendo debidamente también las cosas como deberían de ser. Gracias, don Alberto, el presidente también aquí de la Aguatera San Lorenzo. Este es el problema, Alexis Sol, muy grave, que están denunciando al mediodía más o menos. Ellos tienen que estar reuniéndose con el presidente del Congreso, Blas Llano. Pidieron esta audiencia para dar seguimiento a la denuncia que ya hicieron desde hace años y que ya está en la Fiscalía también. Gracias, Fer. Será hasta el próximo contacto. Todos pasaron de las 10 de la mañana, temperatura de 18 grados. Actualizamos la información y vamos rápidamente hasta el Alto Paraná. Exactamente, Joel López y novedades. Joel, ¿cómo estás? Sol, ¿qué tal? Saludo a Alexis, a los televidentes. Justamente nos encontramos a orillas del río Paraná, donde continúan intensa la búsqueda a esta hora de la mañana del cuerpo sin vida de los 3 desaparecidos. El cuarto fue hallado hoy en horas de la madrugada, fue rescatado de las aguas. Estamos hablando de Celso David Molas, de 27 años, quien también se encontraba entre las víctimas que desaparecieron en las aguas. Hay un video que se hizo viral en las últimas horas, donde justamente se pudo captar el preciso momento donde se escuchaba también el pedido de auxilio de estos jóvenes, donde de una u otra forma también intentaron rescatarlos, pero ya nada se pudo hacer debido a que la canoa que utilizaron para cruzar el río se hundió en las aguas del Paraná. Por lo tanto, ese momento se lo escucha, de una u otra forma también la gente en la orilla intentaba hacer lo que podían, pero ya nada pudieron hacer. Parte del video vamos a compartir también con nuestros televidentes el grito desesperado de auxilio. Dios mío. Eso es David. Dios mío. A tu lado, lento bajo PV. Jesús. Toña Move, voy a chupe. Ah, niño ya para ahora, ti. Va, con la canoa de pori. Ni para te canoa de pori. Dios mío, ¿cómo han como? Ella, mira ese avión, ella te mandé. Dios mío, va eco, sí, chanaga. Jesús. De cuándo, o sea, yo la hombre se lo no tenemos los apucaya. Ah, sí, chanaga. Na ya esa yo oí ahí va bebé. Ay, no hago ni pori. Oye, y me cuesta ingo y güey. Bastante fuerte el audio, vamos a ir bajando. Estos son las imágenes, bueno, más que nada el audio que corresponde a lo que pasaba en esa jornada, Joel, ¿no?
Sí, es el preciso momento, el domingo último, a las 19:20 aproximadamente, 8 jóvenes intentaban cruzar el río Paraná en una embarcación donde naufragaron. 4 de ellos fueron rescatados y 4 también fueron arrastrados por las aguas, y hasta el momento todavía continúa la intensa búsqueda en la zona. Familiares se encuentran desesperados, ya queriendo respuestas, pero anoche, ya en las horas de la madrugada, se rescató el cuerpo de Celso David Molas, de 27 años, uno de los desaparecidos. Vamos a escuchar al oficial interviniente, justamente dando detalles de esta intervención. Del cuerpo sin vida de uno de los desaparecidos en las aguas del río Paraná, ¿en qué hora, en qué momento se logró esto? Sí, efectivamente, esta madrugada se recibió llamada acá en esta comisaría de parte del personal de la Marina, comunicando que se logró hallar el cuerpo de Celso David Molas Cabral, de 27 años, que fue trasladado al muelle del barrio San Miguel de esta jurisdicción. ¿Continúa la búsqueda de los demás desaparecidos? Continúa la búsqueda de las personas desaparecidas, y el procedimiento anoche se realizó con la agente fiscal de turno y el cuerpo fue llevado a la funeraria Núñez de esta ciudad. ¿Y en las próximas horas van a ser entregadas a sus familiares? Efectivamente, cuando la fiscalía de turno disponga, se va a hacer entrega a sus familiares. Gracias. Bueno, podemos destacar, compañeros, que continúa el trabajo aquí a orillas del río Paraná, intensa la búsqueda de familiares que también se encuentran todavía aguardando una respuesta. El trabajo de la Armada Paraguaya, que de una u otra forma se sigue desplegando en las aguas para buscar el cuerpo de estos 3 desaparecidos que aún continúan en las aguas. Entonces el rescate continúa también en este lugar, un intenso trabajo. Ahora están descansando y van a continuar posteriormente también para poder de una u otra forma ubicar los cuerpos. Gracias Joel. Situación entonces en el este del país. 10 minutos pasaron de las 10 de la mañana, volvemos a estudios, 18 grados la temperatura. Y compartimos con ustedes más información. Recuerden que estamos en las redes sociales como C9N Paraguay. También pueden encontrar nuestra cuenta de WhatsApp 0985625. En la zona primaria, el puente de la Amistad llamaba la atención y motivó ya una intervención fiscal. Exactamente, la fiscal Karina Sánchez está en contacto con nosotros. Fiscal, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, y eso estábamos comentando ya un poco más temprano también, fiscal. El caso de estos niños, porque son todos menores de edad, en el puente prácticamente abandonados ahí. Bueno, actualmente todos esos niños y adolescentes están protegidos en los albergues. Varios de ellos ya han sido retornados a sus hogares y otros están en los albergues del Ministerio de la Niñez luego de que hayan cumplido la cuarentena. Actualmente nosotros en el Ministerio Público ya se han abierto 5 investigaciones que están a cargo de las 3 unidades, la doctora Claudia Mori, Natalia Acevedo y la doctora María Isabel Arnold. Están teniendo las causas abiertas en ese sentido, 2 de los cuales están nominados y las demás están innominadas. También esta situación de la pandemia nos hace un poco también modificar todo el sistema, el protocolo de abordaje que tenemos en relación en estos casos, ¿verdad? Porque tenemos que esperar que hagan la cuarentena y luego ver la seguridad tanto de los niños y adolescentes y de los intervinientes para el abordaje respectivo. ¿De dónde provenían los niños, fiscal? ¿De Brasil, de otro punto, ahí de Foz de Iguazú? San Pablo, la mayoría son de San Pablo. Los datos que ya tenemos confirmados son de San Pablo. ¿De cuántos niños y adolescentes estamos hablando en total, fiscal? 18 en total están ahora en las causas que hemos abierto. Una niña de 12 años entre ellos, ¿verdad? Ellos llegaron a bordo de un bus y el bus los dejó y retomó destino hacia Brasil. ¿Cómo fue el procedimiento a bordo de un vehículo? Estamos ahora realmente buscando esas informaciones porque ya se le habían detectado a estos niños y adolescentes dentro de los albergues y entendemos que no tienen salida de migraciones, obviamente, de algunos datos que ya se han corroborado, algunos habían cruzado
la frontera, en Balsa incluso, ¿verdad? Entonces estamos verificando cada una de las situaciones. Si bien son 18 en total, cada uno están siendo abordados a los efectos de entender un poco el contexto en el que se habían trasladado al país vecino y también la vuelta, ¿verdad? Son muchas cuestiones que estamos viendo, pero lo que nos impide un poco ahora es hacer mucho más rápido nuestro abordaje, es la situación de pandemia y los cuidados que deben tener estos niños y adolescentes. Totalmente. Sí, estamos hablando de la presunción, ¿verdad? Se habla de, supuestamente, dentro de todo este marco, de que podrían haber sido víctimas de trata de personas, de explotación sexual, en este caso de niños. Sí, hay algunas causas que ya hemos avanzado bastante, incluso una de las adolescentes había sido rescatada por las autoridades del Brasil, de uno de los locales en donde estaba siendo explotada. Entonces ese sí tenemos más datos ya certeros, incluso con participación de autoridades del Brasil, ¿verdad? ¿Los chicos estaban juntos o finalmente ya en zona fronteriza se aglomeraron? Algunos estaban juntos, que fueron hasta el país vecino juntos y volvieron juntos y se aglomeraron todos en esa situación, y entiendo también por la cantidad de personas que estaban en ese lugar, y lo primero que habrán hecho los del Ministerio de Salud y los encargados era sacarlos de ese lugar y trasladarlo hasta los albergues, donde una vez hecha la verificación de cada uno se empezó a identificar casos de adolescentes y niños no acompañados. Fíjala, si bien el Código de la Niñez establece mecanismos rigurosos para interrogar, uno de ellos, por ejemplo, es la cámara Gesell, de manera incipiente, ¿ellos ya manifestaron algo? Sí, justamente eso. Tenemos que respetar todo el sistema establecido ahora por el Ministerio de Salud. Justamente el ingreso a los albergues de cuarentena es complicado, entonces, de acuerdo a lo que nos iban permitiendo, el equipo del Ministerio de la Niñez nos ayudó con eso, con algunos adolescentes, y ya empezamos a tener los datos que nos permiten un poco también continuar con la investigación. En relación a otros casos, estábamos todavía en ese proceso porque incluso algunos habían dado positivo, entonces nos dificulta un poco ese abordaje, ¿verdad? Porque tenemos todo un protocolo establecido en una situación normal en donde el equipo técnico de la Fiscalía con el del Ministerio de la Niñez hacen ese abordaje para obtener las primeras informaciones de estos niños y adolescentes de acuerdo también a la edad. Sin embargo, hoy estamos un poco más, tenemos más dificultades en relación a ese abordaje, pero estamos coordinando con las instituciones a los efectos de que podamos nosotros obtener las informaciones que correspondan a la investigación y poder procesar a las personas que sean responsables tanto en este país como en el otro, para comunicarnos con las autoridades del Brasil, ¿verdad? Fiscal, obviamente se han puesto en contacto con familiares de estos menores, oriundos de qué puntos del interior del país o de Central son. Bueno, en mayor cantidad, Alto Paraná, Caguazú, Itapúa, Canindeyú y San Pedro, pero la mayor cantidad es de Caguazú. De Caguazú. Fiscal, mencionaba usted, y a propósito de los protocolos establecidos en base a los lineamientos sanitarios, que algunos chicos ya retornaron a sus hogares. ¿En base a qué medida sanitaria, doctora? No, y ya cumplieron la cuarentena. Ya cumplieron la cuarentena. Claro, ya cumplieron la cuarentena, o sea, esto es ya desde hace un tiempo. Con posterioridad, sí. Sí. Y ya cumplieron la cuarentena y no dieron positivo, entonces la Defensoría de la Niñez junto con el Ministerio de la Niñez estuvieron en contacto con los familiares y ya varios han retornado. En el caso de familiares que no hayan respondido por los chicos, estamos hablando de menores de edad que no tengan ningún contacto directo con alguien que en su momento se está haciendo responsable, ¿qué se hace, fiscal? Y están habilitados los albergues del Ministerio de la Niñez. Actualmente dos del grupo de los 18 están protegidas en los albergues. Perfecto. Fiscal, solo una puntualización. Hay casos positivos de COVID entre ese grupo, lastimosamente. Ya sufrieron demasiado y ahora también esta situación medio que se tiene que hacer un trabajo de contención por sobre todo. Claro, es todo
es algo nuevo, creo que para todas las instituciones también, y estamos viendo la mejor manera de llegar a esas personas, incluso también cómo hacer ese abordaje integral y esa asistencia que requieren, ¿verdad? El hecho de que estuvieron en el país extranjero trabajando ya nos denota o nos da un punto en donde podemos tomar que efectivamente esta familia o la familia del niño adolescente estaba en una situación de vulnerabilidad, y que eso también es uno de los factores que impulsa o que pone en esa situación en donde estos niños adolescentes, incluso mayores de edad, caen en redes de explotación. Fiscal, le agradecemos por su tiempo y estaremos muy de cerca siguiendo también estos casos. A las órdenes. La fiscal Karina Sánchez hablándonos acerca de esta situación que se generó en el este del país. La mayoría son de Caaguazú, según el recuento que se tiene. Y